mi expareja, infiel, regresó después de dejarme por un hombre adinerado y me solicitó una segunda oportunidad. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Ignacio, y siempre he sido una persona comprometida, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Desde joven, tuve claro que deseaba construir una vida estable, con una familia y una carrera sólida. Lo que no anticipaba era que la vida me llevaría por caminos llenos de altibajos, de los que aprendí más de lo que habría imaginado. Mi historia comienza hace varios años, cuando conocí por primera vez a Valeria. Nos encontramos en la universidad, en esos días en que todo parecía sencillo y lleno de promesas. Era una relación sólida, o al menos eso creía yo. Valeria era ambiciosa, decidida, y siempre tenía grandes planes para su futuro. Al principio, eso me inspiraba y me impulsaba a esforzarme más por nosotros. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que sus ambiciones iban en direcciones diferentes a las mías. Nuestra relación duró varios años, y aunque al principio todo parecía ir bien, los problemas comenzaron a surgir cuando me di cuenta de que su ambición no tenía límites. Valeria empezó a rodearse de personas que vivían en un mundo muy distinto al nuestro. Conoció a individuos adinerados, rodeados de lujos, y eso la atrajo. No percibí el cambio en ella hasta que fue demasiado tarde. Recuerdo con claridad el día en que me dejó. No hubo una discusión ni un gran conflicto. Simplemente, un día me dijo que había conocido a alguien más, un hombre rico que podía ofrecerle la vida que siempre había soñado. Y así, sin más, se fue. Me quedé devastado, no solo por la pérdida de la persona que amaba, sino por la traición. Pensé que habíamos construido todo juntos, pero resultó que no era suficiente para ella. El tiempo pasó, y aunque me tomó un buen tiempo recuperarme, eventualmente lo logré. La herida de la traición fue profunda, pero entendí que debía seguir adelante, que no podía vivir atrapado en ese dolor. Fue en ese momento cuando conocí a Lucía. Lucía llegó a mi vida en un momento en que no buscaba nada serio. Nos presentaron unos amigos en común, en una cena a la que, para ser honesto, no tenía ganas de asistir. Había decidido que mi vida estaba bien como estaba, sin la necesidad de una nueva relación, pero el destino tenía otros planes. Desde el primer momento, Lucía era diferente. No solo en su forma de ser, sino también en la tranquilidad que irradiaba. Mientras que Valeria siempre estaba buscando algo más, Lucía valoraba lo que tenía. Era una mujer sencilla, con una bondad natural que me hizo sentir en paz desde el primer instante. No estaba interesada en lujos ni en aparentar, simplemente disfrutaba de las pequeñas cosas. Comenzamos a salir de manera casual, pero con el tiempo, nuestra relación se volvió más seria. Para mi sorpresa, me encontré deseando algo más con ella. Nunca hablamos mucho sobre mi pasado, aunque ella sabía lo suficiente acerca de lo que había sucedido con Valeria. Lucía no era del tipo de persona que juzga o hace preguntas incómodas, lo cual siempre agradecí. Su apoyo incondicional me ayudó a dejar atrás todo el resentimiento que tenía. Los primeros meses fueron tranquilos, casi perfectos. Nos entendíamos bien, compartíamos intereses similares, aunque también teníamos nuestras diferencias. A Lucía le encantaba la lectura y la jardinería, mientras que yo siempre he sido más técnico, más orientado al trabajo y a proyectos personales. Pero en esas diferencias encontramos un equilibrio que nos hizo sentir completos. Eventualmente, nuestras conversaciones comenzaron a girar en torno a un futuro juntos. Lucía era alguien con quien podía imaginarme formando una familia, y esa idea empezó a cobrar fuerza. Hablamos de casarnos, de tener hijos, de construir una vida que no dependiera de las expectativas de los demás, sino de lo que realmente queríamos nosotros. Estábamos listos para dar ese paso. Los meses pasaron, y con el tiempo, nuestras conversaciones sobre formar una familia se hicieron más concretas. Empezamos a hablar de una boda, algo que al principio parecía lejano, pero que poco a poco fue tomando forma. Lucía siempre había soñado con una ceremonia pequeña, algo íntimo rodeado solo de las personas más cercanas. A mí me parecía perfecto. Después de todo, lo importante no era el tamaño de la celebración, sino lo que significaba para nosotros. Lucía y yo nos dedicamos a planear todo con cuidado. Aunque ella no era fan de los grandes eventos, quería que cada detalle de nuestra boda reflejara nuestra relación. Pasábamos los fines de semana buscando lugares, eligiendo flores y pensando en qué música sonaría durante la ceremonia. Parecía una tarea interminable, pero Lucía disfrutaba cada minuto de ello, y su entusiasmo era contagioso. Entre tanto ajetreo, también comenzamos a pensar en tener hijos. Sabíamos que queríamos una familia, y aunque aún no habíamos empezado a intentar,
la idea estaba siempre presente en nuestras conversaciones. Lucía a veces se preocupaba, preguntándose si seríamos capaces de tener hijos, pero yo siempre le recordaba que no teníamos prisa, que todo llegaría a su tiempo. Lo que importaba era que estábamos juntos. El proceso de planificación de la boda fue largo y, a veces, agotador, pero cada paso que dábamos nos acercaba más al día en que nos uniríamos formalmente como pareja. Ya teníamos todo planeado, la fecha, el lugar, los invitados. Todo parecía estar listo para el gran día. Estaba emocionado por lo que venía y por lo que significaba para nosotros. No podía imaginarme más feliz, aunque estaba completamente enfocado en el futuro. Había algo en el fondo de mi mente que no podía evitar. A veces, en momentos de silencio, el recuerdo de Valeria volvía. No de una manera nostálgica o porque aún sintiera algo por ella, sino más bien como una advertencia constante de lo que podría salir mal. Había días en los que me preguntaba qué habría sido de su vida. No es que quisiera saber realmente, pero era inevitable que esos pensamientos aparecieran. A veces me cuestionaba si se arrepentía de lo que había hecho, si pensaba en lo que había dejado atrás. Supongo que era natural tener esas preguntas después de lo que habíamos vivido juntos. No le hablé mucho a Lucía sobre esto. No quería que pensara que mi pasado seguía afectándome de manera negativa. Ya había superado lo que pasó con Valeria, o al menos eso creía. Sin embargo, esas pequeñas dudas, esas sombras del pasado, seguían rondando por mi cabeza de vez en cuando. Lo que no sabía en ese momento era que esas sombras estaban a punto de hacerse mucho más reales de lo que hubiera querido. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de todo. Estaba en mi oficina, concentrado en revisar algunos documentos cuando el teléfono de la recepción sonó. La secretaria me informó que una mujer estaba preguntando por mí. En un principio, pensé que sería alguna cuestión relacionada con el trabajo, pero cuando me mencionó su nombre, todo cambió. Valeria. Mi corazón se detuvo por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué hacía Valeria aquí, después de tanto tiempo? ¿Por qué venía a buscarme ahora, justo cuando mi vida había vuelto a la normalidad? No tenía sentido. Le dije a la secretaria que no la dejara pasar. No quería verla. No había nada que hablar, nada que resolver. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Sin embargo, el hecho de que ella estuviera ahí, tan cerca, me dejó inquieto. ¿Qué podía creer después de tantos años? ¿Por qué aparecer ahora, cuando mi vida estaba a punto de dar un giro tan importante? Era como si el fantasma del pasado hubiera regresado para desestabilizar todo lo que había construido. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a Lucía lo que había pasado. Ella me escuchó con la misma calma de siempre, aunque podía ver en sus ojos la preocupación. Lucía sabía de Valeria, de todo lo que había sucedido en mi primer matrimonio, pero esto era diferente. Valeria no había aparecido en años, y ahora, de repente, estaba de vuelta buscando verme. Lucía, siempre comprensiva, me ofreció su apoyo, pero también me sorprendió con su respuesta. «¿Y si la ves?», me dijo. «Quizás sea mejor enfrentarla y saber qué quiere. Si quieres, podemos verla juntos». Esa sugerencia me tomó por sorpresa. Nunca había considerado la posibilidad de confrontar a Valeria, y mucho menos con Lucía a mi lado. Pero la idea de no enfrentarla, de dejar ese tema sin resolver, me inquietaba. Lucía me dejó pensando mucho con su propuesta. Ver a Valeria no era algo que quería hacer, pero al mismo tiempo, sabía que era mejor enfrentarla y saber qué quería antes de que su presencia se convirtiera en una sombra en nuestra vida. El hecho de que Lucía estuviera dispuesta a estar conmigo en ese momento me llenaba de tranquilidad, pero también de duda. No quería que ella se viera arrastrada por un problema del pasado. Esa noche no pude dormir bien, pensando en lo que debía hacer. Mi mente viajaba a los días en que estaba con Valeria. Recordaba nuestra vida juntos, como todo parecía perfecto hasta que se desmoronó por completo. Volví a revivir ese momento en el que me dijo que me dejaba por otro hombre, alguien más rico que yo. Fue un golpe duro, no solo para mi corazón, sino también para mi orgullo. Y ahora, cuando por fin había logrado dejar todo eso atrás y encontrar a alguien como Lucía, el fantasma de Valeria volvía para desestabilizar todo. Después de darle muchas vueltas, decidí que lo mejor era hablar con Valeria, pero con una condición: Lucía estaría conmigo. Sabía que sería incómodo, pero no quería que esto se convirtiera en algo que pudiera afectar nuestra relación. Le envié un mensaje a Valeria, diciéndole que aceptaba verla,
pero que mi esposa estaría conmigo. La respuesta de Valeria llegó casi de inmediato y fue muy diferente a lo que esperaba. Me suplicó que no llevara a Lucía, que necesitaba hablar conmigo a solas. En su mensaje, decía que lo que tenía que decirme era muy importante, que no quería que hubiera nadie más presente. Eso me encendió una alarma. ¿Qué podía ser tan urgente o tan delicado que no quisiera que Lucía estuviera ahí? Me molestó su actitud. Después de todo lo que había pasado, no tenía derecho a exigirme nada. Decidí que no iba a acceder a sus demandas. Le respondí con firmeza, si no aceptaba hablar con Lucía presente, no había nada más que discutir. No estaba dispuesto a poner en riesgo mi relación por alguien que me había traicionado en el pasado. Y así, con ese mensaje, pensé que todo terminaría. Pero no fue así. Unos días después, mientras salía del trabajo y me dirigía al estacionamiento, la vi. Valeria estaba ahí, esperándome. Mi primer impulso fue ignorarla y seguir mi camino, pero algo en su aspecto me hizo detenerme. No era la misma Valeria que recordaba. Se veía desgastada, más delgada y con una expresión de desesperación en su rostro. Por favor, Ignacio, solo unos minutos. Necesito hablar contigo, me dijo mientras se acercaba. No quería hacer esto, no quería escuchar lo que tuviera que decir. Pero su insistencia y el hecho de que la situación parecía desesperada me hicieron ceder a regañadientes. Está bien, tienes 5 minutos, le dije sin ocultar mi molestia. Valeria comenzó a hablar rápidamente, como si temiera que me fuera en cualquier momento. Me contó que después de dejarme, las cosas no habían salido como esperaba. El hombre con el que se fue la había abandonado poco después, dejándola sin nada. Había pasado años intentando recuperarse y ahora estaba en una situación económica terrible. No había venido a buscarme por dinero, o al menos eso decía. Según ella, lo único que quería era disculparse, que había sido una tonta al dejarme por alguien más. Que se había dado cuenta de lo mucho que había perdido. Mientras la escuchaba, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, me alegraba que finalmente reconociera su error. Pero por otro lado, su arrepentimiento no cambiaba nada. Lo que hizo fue irreversible. Yo había construido una nueva vida, con una nueva mujer a mi lado, y no tenía intención de volver a involucrarme en el caos que representaba Valeria. No sé qué esperabas que dijera, Valeria, le respondí. Te fuiste. No hay nada más que hablar. Yo sigo adelante con mi vida, y tú deberías hacer lo mismo. Intentó tomarme del brazo, rogando por una segunda oportunidad, pero me aparté. Ya no había espacio para ella en mi vida. Lo nuestro había terminado hace mucho tiempo. Esto se acabó, Valeria. No vuelvas a buscarme, le dije, dando por terminada la conversación. Me alejé de ella, sintiendo una liviandad al haber enfrentado finalmente a ese fantasma del pasado. Pero, al mismo tiempo, sabía que esto no era el final. Después de ese encuentro con Valeria, pensé que había cerrado esa puerta para siempre. Sin embargo, no fue así. Unos días después, al llegar a casa después de un largo día de trabajo, me encontré con una escena que jamás pensé presenciar. Lucía y Valeria estaban en la puerta de mi casa, discutiendo calorosamente. Mi corazón se aceleró al ver a las dos mujeres más importantes de mi vida enfrentándose de esa manera. Corrí hacia ellas, tratando de entender qué estaba pasando. Ignacio, esta mujer está loca. Vino hasta aquí y me atacó, gritó Lucía, con los ojos llenos de furia y confusión. Valeria, por su parte, lloraba desconsoladamente, pero con un tono de desafío en su mirada. Tienes que escucharme, Ignacio, ella no entiende nada de lo que pasamos. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mi expareja había cruzado una línea que nunca debió haber cruzado. La enfrenté, gritando con toda la rabia contenida que llevaba dentro. Esto se acabó, Valeria, no vuelvas a acercarte a nosotros, te lo advierto. Valeria continuó llorando, pero ya no me importaba. Ella había destruido mi primer matrimonio, y no iba a permitir que arruinara el segundo. Miré a Lucía, mi esposa, la mujer que me había dado una nueva vida, y supe que tenía que protegerla de todo esto. Esa noche, decidimos que no podíamos dejar esto así. Lucía y yo hablamos largo y tendido sobre lo que había pasado. No podíamos permitir que Valeria siguiera interfiriendo en nuestra vida. Así que tomamos una decisión, íbamos a denunciarla. No se trataba solo de defender nuestro matrimonio, sino también de establecer límites claros.
Valeria había cruzado una línea, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Juntos, fuimos a la policía y levantamos una denuncia contra ella por acoso y agresión. No fue fácil dar ese paso, considerando el tiempo que habíamos pasado juntos en el pasado, pero sabía que era lo correcto. Lucía y yo merecíamos tener paz. Después de presentar la denuncia, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Habíamos enfrentado el problema de frente, y ahora podíamos seguir adelante con nuestra vida. Sabía que Valeria ya no sería una amenaza para nosotros. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad. Lucía y yo seguimos adelante con nuestros planes de tener una familia, y la paz volvió a nuestro hogar. Aprendí que los fantasmas del pasado pueden reaparecer en los momentos más inesperados, pero también que es posible enfrentarlos y seguir adelante. Nuestro amor era más fuerte que cualquier obstáculo, y juntos, construimos la vida que siempre habíamos soñado. Valeria quedó como un recuerdo lejano, y con el tiempo dejó de ocupar un lugar en mi mente. Lo que más me importaba ahora era mi futuro con Lucía, una mujer que me había demostrado que el verdadero amor no se basa en el dinero ni en las apariencias, sino en la comprensión, el apoyo y el respeto mutuo. Y con ella, sabía que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz.